Ah, sí, compañero, como le comentaba, lo que es la música así de antaño, eso es algo magnífico, porque uno creció con eso. Y las canciones se convierten en nostalgias. Llega un Claro, sí. momento en que uno le transportan, mira, cuando yo estaba tal vez empezando algún trabajo, no sé por qué por ejemplo, hay un tío mío que fabrica guitarras, él dice que no sabe por qué, pero la quinta cuerda siempre le recordaba a mi abuelo. Cuando estaba afinando la cuerda, le recordaba a mi abuelo. No, y recordar es vivir. Exactamente, porque usted se transporta al momento en que tuvo esa experiencia, con solamente el recuerdo, o sea, a lo que le generó. Si fue un momento muy, muy alegre y usted se acuerda, automáticamente usted vuelve a percibir eso y es algo magnífico. O sea, si uno pudiera hacer, imagínese sentirse así todos los días, que usted todos los días recuerde al concierto que fue, o el día que ganó un premio, o el día que usted recibió ovaciones por algún trabajo que usted haya hecho y todo. Tener esa disponibilidad mental a diario, pues, puña, ¿de dónde firmo? Sí, claro que sí. Yo creo que, primero que nada, como digo yo, cuando estamos hablando, que primero es implementar una buena vibra, ser positivo ante todo, porque Sí, siempre van a haber cosas malas en la vida. Eso sí, téngalo por seguro. Pero son más las buenas cosas que las malas. Y las malas lo que hacen es que dejan una enseñanza para no volver a caer a esas. Porque si usted ya por cabezón vuelve a cometer el mismo error, se está insultando a lo que usted ha pasado, al sufrimiento, a lo vivido. Y no se trata de eso. Hay que surgir, hay que avanzar. De eso se trata. Uno no puede retroceder si está bien los errores, está bien equivocarse, pero no detenerse, ni ahogarse en esos. Ahí sí estamos mal. Yo recuerdo que estaba más jovencito cuando estaba empezando a hacer muebles y llegaba a una casa de gente, digamos, adinerada. Y ya yo con 13 años y no me creían que yo hacía muebles. Gracias a Dios que yo comencé a dibujar, entonces ya por medio del dibujo fui creando más credibilidad. Decían, ah, no, ya el muchacho sabe lo que está hablando. Porque ellos me decían, ¿cómo quieren la cocina? Y mientras ellos hablaban, yo dibujaba. Y decían, sí, esto es. Y tal vez una persona con más años tenía los años, pero no tenía el talento, digamos, del dibujo o la forma en que yo me expresaba. Pero lo que me faltaba a mí era la madurez, la credibilidad. Y está bien en su momento, porque de ahí vivimos en un mundo de que todo es, ¿cómo le digo? ¿Cómo le encuentro la palabra de eso? Percepción. Y si usted no llega con esa fuerza, o sea, no vende. Y yo me fui abriendo campo poquito a poco, con los dibujos, con buenas recomendaciones, eso sí. Cada vez que usted haga un trabajo de lo que sea, hágalo bien. Porque la fama para bien, aunque sea poquito, se va expandiendo. Pero si la hace para mal, es rapidísimo. eso me dijo exactamente mi tata un día estos. Y es que es verdad, digamos, el talento es una cosa, pero uno siempre vende la personalidad. Porque cuando uno llega y habla con una persona, uno tiene que transmitirle esa energía, de que sienta esa confianza y de que usted le está dando un buen servicio. Y además, cuando la gente va viendo cómo la gente trabaja, cuando ve que es fino y se preocupa por hacer las cosas bien y todo, pues eso va generando confianza en la gente. Y yo pienso que eso es algo que usted ha manejado muy bien. Pues yo recuerdo, digamos, cuando usted estaba carajillo y yo lo veía ahí, es cierto, o sea, desde muy chamaco ya tenía sus herramientas, tenía su taller y todo, mientras otros, hey, no vamos a juzgar a nadie, pero todo el mundo pensaba como fumar marihuana y todo, o sea, era una nota diferente a mucha gente. Claro, claro, imagínense que yo, bueno, cuando yo estaba saliendo de la escuela, y en ese entonces se hacían exámenes del ministerio de sexto grado.
yo creo que ya ahora ni se hace eso, cambió todo el formato. quién sabe. Y yo le dije a mi mamá que no, es que yo quería trabajar. Y mi mamá decía, no, estudie, bueno. Y yo decía, no, mami, vamos a trabajar, yo le voy a ayudar. En ese momento nosotros no estábamos bien económicamente, pero se hacía lo que se podía. Más nunca nos faltó nada. Y yo desde muy chiquitico me aventuré al mundo de los negocios, a ser independiente. Y después, en algún momento de mi vida, yo sí dije que me hubiera gustado mucho estudiar. Pero yo creo que cuando uno nace, ya uno viene predispuesto a muchas cosas. Y aparte de eso, hay dones o hay habilidades naturales. Sí. Y por lo menos en mi persona, el tema de los muebles fue un tema que cuando yo comencé a hacer muebles, para mí fue como un océano, o sea, infinito. Y cada vez que me sumergía, había más cosas y más cosas, y me fue gustando y me fue agradando, y me fui metiendo en ese mundo y fui aprendiendo de cada cosa, a lo cual me ha llevado a conocer hasta otros países, que he ido a hacer muebles en otros países, he conocido abogados, he conocido ingenieros, doctores, gente pues, de todos rangos. Por eso a mí hoy en día pues a mí no me da temor a hablar con nadie, pues uno ya sabe un poquito de cada cosa, y lo más importante es siempre ser humilde, no hable de lo que no sepa, porque si no, ¿qué va? La gente a veces se equivoca con hablar de más y No, de hecho, eso es un mal nacional, porque digamos, uno por ejemplo, llega a San José y dice, buenas, al señor de Chances, vea, es que yo estoy buscando una dirección, todo el mundo sabe, y le dice, sí, vaya usted por allá, y resulta que llega allá y no era, entonces le pregunta a la señora que vende tortillas ahí, le dice, no, vea, usted tiene que ir por allá, y cuando se da cuenta, pasó toda la tarde andando por San José, dando vueltas, porque nadie tiene o la humildad de decir, mira, porque yo no sé ni dónde estoy parado. sí. Entonces, eso es muy cierto, digamos, si uno es consciente de eso, acorta mucho camino también a la Claro, gente. y no hace daño, Y no hace daño. no hace perder el tiempo a los demás. Sí, Imagina que yo a los 13 años, como el tercer negocio que yo hice, fue un negocio muy grande. En ese entonces eran 2.800.000. Eso fue hace 23 años. Con ese negocio fue a la parte de Calderón Guardia, en Pinares, una casa ahí de Pinar, de Culiabar. Y hice el negocio y bueno, ya cobré lo que me tocaba y con eso me alcanzó para pagar las herramientas, porque yo las había fiadas con un préstamo que habíamos hecho en ese entonces con una tarjeta de American Express, recuerdo, que eran $400, pero eso era un montón de dinero. Y con ese negocio me alcanzó para pagar la tarjeta y para comprarme un camión. Tenía 13 años y ni cédula tenía, yo tenía un camioncillo. Yo me acuerdo, sí, un camioncillo rojo. Verde, verde, le decía por la verdolaga. Sí, el camioncillo rojo, ¿de quién era? ¿Era su tata? No, nunca hubo camión rojo. No, una picapcilla, era verde. Sí, era verde. Bueno, era como el que tenemos hoy en día, solo que verde. Ya, bueno, que poco observado soy. Pero yo recuerdo que, yo tengo muchos recuerdos, digamos, de esos trabajos. Por ejemplo, de una tuca, que un respaldar de cama que había sido tallado por usted mismo y todo. Y cuando yo me acuerdo cuando estaba haciendo yo cuadros y toda la cosa, usted muy amablemente me ofreció hacer los retablos. Y no sé, lo recuerdo muy bien. De cortar puertas, porque yo muchas veces
he tenido que hacer trabajillos donde yo ocupo las puertas de ciertas medidas y obviamente se tiene la maquinaria y todo. Yo sí tengo que hacerlo a puro serrucho y todo. O sea, yo soy muy arcaico porque yo no es que me dedico a eso. Por lo tanto, yo no cuento con la herramienta ni tampoco la experiencia. Entonces, para mí ha sido un buen apoyo usted, ¿verdad? Porque en ciertos momentos me ha salvado, me ha salvado bastante. Digamos, cuando yo empecé en todo este asunto de los muebles o a trabajar independientemente, no tenía la ayuda de nadie, era yo solito. Y me costó muchísimo, sufrí, corté también a serrucho. Hoy por hoy, gracias a Dios, pues tengo las sierras, tengo herramientas y todo, pero al principio empecé con una mano adelante y otra mano atrás. Y yo soy promovedor, yo promuevo el progreso. Uno no tiene que ser envidioso ni ser, ¿cómo le digo? No sé, como mal habido. Si usted sufrió en su momento y llegó a surgir, pues ayuda al otro, pues que no tiene nada, porque cuando usted estaba en ese momento, a usted le hubiese gustado que le hubieran ayudado. Sí, claro. Entonces, yo hoy tengo los medios y yo ayudo, yo promuevo. Cuando usted comenzó a pintar, mira, ves, inmediatamente, sin que usted me lo dijera, yo le dije, Andrés, si usted ocupa hacer los cuadros, vengan, yo se los enmarco, yo lo ayudo. Es que de eso se trata la vida. Sí, de hecho me parece un muy buen gesto. Al menos esto de la herramienta de yo, al principio yo pedía prestado, entonces de ahí uno tenía que ir a incomodar a los vecinos y todo. Pero ahí un día me empecé a proponer y cada vez tengo más herramientas, ya, porque hay cosas sencillas, digamos, los trabajos míos son ciertas reparaciones en casas y todo, pero no es como tenerlo de uno, ¿verdad? Es algo... Sí. Porque es que una herramienta no es algo que uno, más si trabaja en esto, o sea, uno dice, no, lo voy a ocupar una vez, pero no, siempre ocupa y Sí. hay que irse armando poco a poco. Al menos yo tengo la idea, bueno, yo siempre he querido, aunque sea, digamos, tener un pequeño taller en la casa para hacer cosas pequeñas, no sé, muebles chiquiticos, o no sé, tal vez son artesanías o algo así, pero nunca he como concretado esa idea. Es algo que está ahí como divagando. Pero ahí poco a poco uno va y compra una lima, va y compra Sí. un poquito de lija, y va uno. Cuando se da cuenta ya tiene un stop ahí de ciertas cosas. Sí, practicando la madera, a ver cómo se porta, conocer el hilo, la madera, a ver dónde debe poner la gubia y usar ahí el cincel. Vean que en este mundo de los muebles, bueno, para empezar yo estudié en la Esmeralda. Y de ahí, yo no sé ahora, pero en ese entonces estaba un piano. Sí, yo me acuerdo, en el comedor Ajá. o en el salón de música. Por cosas de la vida, bueno, ya cuando me dediqué a hacer muebles y todo, me contrató el director, se llamaba Mario, era un señor gordo, Claro, sí. gordo, para restaurar el piano de la Esmeralda. ¿De veras? Vaya, eso es increíble. Yo siempre he querido ir a tocar ese piano. No sé si estará, pero yo en aquel momento sí lo restauré, lo laqueamos y todo. Sí. Y creo que ha costado como 4 millones la afinada. Hijo de puña. Sí, era súper caro afinar el piano. Porque el piano tiene dos particularidades, que es un instrumento de viento, pero también de cuerda. Entonces, sí, digamos, las organetas no se afinan porque es algo electrónico, pero el piano sí tiene como unas cuerdas que... O sea, No, y es que cómo- ese piano era fino. Sí, Ese piano viene fino. De hecho, Doña Esmeralda, bueno, la que montó la escuela era de Cartago sí, y era gente muy pudiente. Y ese piano tenía su historia, era un piano muy caro. sí. Como digo, solo la afinación costó como 4 millones de colones Hijo, en de aquel puña, imagínese lo que entonces. vale el piano.
No, hombre, que era caro. Sí. Yo he cobrado como 500